Hoy vamos a hablar del furor del dragón. Way of the Dragon, El regreso del dragón o El furor del dragón es una película de artes marciales de Hong Kong, tercera película dirigida y protagonizada por Bruce Lee. Estrenada en 1972, en ella Lee trabaja junto a grandes expertos de artes marciales como Chuck Norris y Robert Wall. La película culmina con la llamada pelea del siglo en el Coliseo Romano entre Bruce Lee y Chuck Norris, karateca estadounidense 7 veces campeón del mundo. Como ya hablamos de Bruce Lee en un vídeo anterior, podéis visionar datos curiosos acerca del actor en el vídeo anterior. Por otra parte, Norris nació en Ryan, Oklahoma, el 10 de marzo de 1940, hijo de Ray Norris y de Vilma Scarberry. Norris ha declarado que tiene sus raíces irlandesas y cherokees. Su nombre lo tiene en honor al ministro de su padre, Carlos Berry. Tiene dos hermanos más jóvenes, Willan, que murió en Vietnam, y Aaron, que es productor de Hollywood. Cuando Norris tenía 16 años, sus padres se divorciaron y se trasladó más tarde con su madre y hermanos a Prairie Village en Kansas y luego a Torrance en California. Se unió a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos como policía militar en 1958 y fue enviado a la base aérea de Osan en Corea del Sur, y fue allí donde Norris adquirió el apodo de Chuck y comenzó su formación en las artes marciales. Cuando regresó a los Estados Unidos, continuó sirviendo como guardia en la base de la Reserva Aérea de Mark Twain, ubicada en California, y se licenció en agosto de 1962. Trabajó asimismo para la compañía aeronáutica Northrop y posteriormente abrió una exitosa cadena de escuelas, lo que en ese entonces se conocía como karate coreano, y también una escuela de exhibición en Boulevard Harton en Torrance. Durante su estadía en Corea del Sur practicó Tansho-do, taekwondo y algo de aikido, ¿no? Y a su regreso a los Estados Unidos comenzó a practicar boxeo, karate, judo y a participar en numerosos torneos de full contact. Años después practicó jiu-jitsu brasileño, el sistema de lucha brasileño que enfatiza las técnicas del suelo. Y dentro del conjunto de películas en las que actuó, cabe recordar la protagonizada junto a Bruce Lee, El furor del dragón, donde al final se enfrenta a él en un combate épico a Tan Lung, que es el personaje que interpreta a Bruce Lee, en el Coliseo de Roma, siendo derrotado. Este film pues dio a Chuck Norris pues notoriedad en el ambiente cinematográfico, que supo explotar proyectándose más tarde en el celuloide. Tan Lung, un campesino chino, llega a Roma para ayudar a Chen Qinghua en la atención de un restaurante chino. Sin embargo, el establecimiento está siendo amenazado por la mafia local, que pretende controlar su restaurante. Bueno, voy a dejar unas notas curiosas antes de dar mis impresiones finales, como por ejemplo que Bruce Lee fundó su propia compañía de producción con Core Product Inc. con el fundador de Golden Harvest, Raymond Chow, y la película contó con un 100% de rating aprobatorio en el sitio internet Rotten Tomatoes, basado en 8 reseñas. Aparte de que Way of the Dragon, El furor del dragón, se convirtió en un nuevo récord de taquilla en Hong Kong, o sea, tras su lanzamiento, y fue ubicada en la posición 95 en la lista de la revista Empire entre las 100 mejores películas de cine mundial en 2010. Como decía en el vídeo anterior, yo creo que todo lo que Bruce Lee aportó al cine occidental es bastante. O sea, porque, como digo, tuvo la suerte de nacer donde nació, y tuvo la suerte de poder rodar esas películas donde las rodó. O sea, yo creo que hubiera sido más difícil haberlas rodado en Guangzhou a día de hoy que rodarlas en el Hong Kong de aquella época, ¿no? Dado que Hong Kong pues daba más libertad, ¿no?
hay mucha gente que dice, no, esto es cine chino, no. Oye, a ver, sí es cine chino y no a la vez. O sea, esto quiero explicarlo porque muchas veces la gente confunde, ¿no? El cine hongkonés, digamos que Hong Kong era un estado anexo a Reino Unido, ¿no? Por lo cual la gente pues tenía más libertad, era un sitio que económicamente las cosas le iban muy bien. Digamos que los ingleses, aparte de ser unos puñeteros en muchas cosas, pues también son sabios en otras. Y bueno, hicieron que Hong Kong pues prosperara mucho, ¿no? De hecho, luego China lo reclamó para sí, ¿no? Y ahora es la gran China, la gran potencia mundial que hoy en día conocemos, ¿no? Ya solo le faltaría Taiwán y entonces ya, pues bueno, sería aún más grande de lo que es. Entonces este hombre, pues bueno, que le gustaban las artes marciales y le gustaba la filosofía, que nos dejó aquella entrevista famosa, bueno, varias entrevistas famosas, porque lo entrevistaron varias veces, y esa manera de hablar, de expresarse, de su manera de entender el mundo, bajo su propia filosofía, lo cual le convierte además en un autodidacta, no solo en estilo de artes marciales con el Jeet Kune Do, sino en su propia manera de pensar, o sea, porque él leía gente, pero él sacaba sus propias conclusiones, ¿no? Con lo cual se convertía en un autodidacta nato, ¿no? Y todo eso, hacerlo en los años 70, que digamos que no ha cambiado mucho lo que es China, o sea, a nivel de ser cerrados, de no abrirse al mundo, ¿no? Por esos temas políticos, y por, digamos, entre comillas, la falta de democracia que tiene el país, ¿no? Hay cosas que son aún reprochables a este país. Pues digamos que él abrió las puertas, ¿no? Trató de mostrar un poquito lo que él entendía como su mundo, o sea, lo que él había vivido, había entendido, y lo comercializó muy bien, ¿no? De hecho, todo el mundo, o sea, es muy difícil, hay muy poca gente que no sepa quién es Bruce Lee a día de hoy, o que no haya visto sus películas. Y como digo, es un ciclo que es muy corto, porque ya digo que solo tiene pocas películas, o sea, tiene una muy corta experiencia cinematográfica, si quitamos las series de televisión. Es decir, desde el año 66 estuvo haciendo series de televisión. Se intervino en Green Hornet, el Avispón Verde, o el Show de Kato. Intervino en 3 episodios de la serie Batman, por citar algunos. Y como digo, fue una corta carrera en televisión desde el 66 al 73, donde apareció en diversas series. Y luego, a nivel cinematográfico, a nivel de cine, de películas, pues solo contamos con 6, ¿no? Y yo creo que la menos conocida es Marlowe, que es de 1969. Y luego tenemos las míticas, ¿no? Las que casi todo el mundo conoce, ¿no? Como es la de Big Boss, que se llamó aquí El Gran Jefe, o Karate a Muerte en Bangkok, Furia Oriental, o Puños de la Furia, que es de la que estamos, que es otra de las que hablaremos, Way of the Dragon, El Regreso del Dragón, o El Furor del Dragón, Enter the Dragon, Operación Dragón, y Game of Death, El Juego de la Muerte. El problema es que entre 3 películas la gente se suele confundir, incluso me acabo de confundir yo mismo. O sea, ¿por qué? Porque Furia Oriental
coincide con, o sea, te hace confundirte con el Furor del Dragón por el tema Furor, Furia, ¿no? Y luego Operación Dragón y el Furor del Dragón porque el título es muy similar, ¿no? Y luego el resto ya, como digo, Karate a Muerte en Bangkok o el Juego de la Muerte, pues ya tienen títulos que son más reconocibles, ¿no? Y como digo, son películas que, bueno, yo esta la recuerdo que la pasaron, pero claro, yo era muy pequeño y claro, era el típico niño que, claro, ves eso y te pones a imitarlo, ¿no? O sea, te pones a hacer las patadas, los gritos, te quitas la camiseta, intentas moverte como se movía Bruce Lee, hacer sus mismos ruidos, sus mismos gesticulación, ¿no? Y claro, yo esto lo recuerdo con 9 o 10 años, haber visto esta película, ¿no? Porque la había visto antes incluso que Operación Dragón, ¿no? Ya luego Operación Dragón, pues digamos que me pilló un poquito más grandecito, ¿no? Y eso es lo que quería recalcar, ¿no? Y luego el tener la aparición de Chuck Norris, que luego digamos luego digamos que Chuck Norris, pues bueno, también montó su propio estilo de lucha, ¿no? Que creo que es un dato que pocos conocéis, que es el Chung Kul Do, digamos, el cual está basado principalmente en el Tan Son Do e incluye elementos de varias de las artes marciales que Chuck Norris practicó, ¿no? Es decir, de alguna manera Bruce Lee también influyó en la vida, ¿no? de Chuck Norris. Chuck Norris que paradójicamente, al contrario que Bruce Lee, por el tema de fallecer, pues de alguna manera, como decirlo, lo hemos tenido hasta en la sopa, ¿no? Es un tío que igual desde 1968 no ha parado, o sea, no ha parado de hacer cositas hasta casi hace 2 años, ¿no? Porque lo último que sabemos de él en tema cinematográfico es que hacía el papel de Booker, el lobo solitario, en The Expendables 2 o Los Mercenarios 2, ¿no? Y luego a nivel de series, pues salió en TNA Impact, este espacio de wrestling en 2020, y entonces no sabemos mucho o nada de él. Yo supongo que aparecerá en la nueva de Los Mercenarios, y como siga pasando el tiempo, pues ya van a ser los yayos sacando lo último que les queda de orgullo y de ganas de hacer esto, de estar dentro del mundo del cine, porque ya cada vez están más cascados. O sea, Expendables 4 o Mercenarios 4 o Mercenarios 5 no es lo mismo que Mercenarios 1 o 2, ¿no? Y ya se les veía bastante desmejorados, ¿no? Algunos se conservan bien, unos mejores que otros, pero como dicen, el tiempo no pasa en balde, ¿no? Sé que me he ido un poco mucho por las ramas con respecto a esto, pero como digo, no me he visionado la película para tener recuerdos. Simplemente recuerdo esa escena entre Chuck Norris y Bruce Lee. Y luego a lo mejor esa parte, bueno, que ya sabéis que, como digo yo, Bruce Lee es una parte que no se habla mucho, pero bueno, Bruce Lee era un ligón también, hay que decirlo, ¿no? Siempre estaba rodeado de chicas guapas y tenía ese feeling, ¿no? O sea, evidentemente era un tío muy carismático. A mí, de verdad, como persona, más que actor, personaje y tal, me parece una fuente de inspiración, ¿no? O sea, alguien en quien mirarse o reflejarse, ¿no? Como ejemplo de filosofía de vida, porque
tenía muchas razones, muchas cosas. O sea, no solo era un experto en artes marciales, sino que era también una persona muy sabia y a quien admirar, ¿no? Sobre todo por eso, o sea, yo recomiendo del libro El Zen de las Artes Marciales, que fue publicado en 1990, de Joe Jans, que relata en su libro las experiencias al practicar con Bruce Lee, y ahí os vais a dar cuenta de muchas cositas, ¿no? No quiero hablar de todo lo que pasó después, de referencias, o sea, porque hubo muchas referencias, o sea, luego al actor se lo usó incluso para personajes, ¿no? De videojuegos y tal. O sea, hay muchas referencias sobre él. O sea, que es un tío que, a pesar de su fallecimiento, pues ha influido mucho en la vida y en la cultura occidental desde que murió, ¿no? O sea, todo el mundo lo recordamos, todo el mundo sabemos quién es. Y yo creo que con esto cerramos por hoy esta review del Furor del Dragón. Y bueno, como digo, ya próximamente tendremos, nos queda muy poquito, así que ya voy avisando. Se viene el ciclo Arnold Schwarzenegger, y vamos a empezar con una de sus películas más carismáticas, que es Comando, y luego iremos siguiendo con sus grandes éxitos de taquilla, ¿no? Así que os invito a que cuando acabe esto de este pequeño ciclo de Bruce Lee, pues bueno, pues tengamos el haber de, pues, o tengáis, mejor dicho, el haber de pasar por aquí a recordar películas carismáticas como Comando, Depredador, El Último Gran Héroe, Conan el Bárbaro, o sea, películas míticas de Arnold Schwarzenegger, Terminator 2. Así que creo que es otro ciclo en el que nos vamos a pasar muy bien, aparte del que ya tenemos de Bruce Lee, y poquito a poco vamos a ir metiendo gente que sé que os gusta. Así que nada más, me despido y nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao.